pues estamos ante un capítulo más de nuestro Descubriendo Almería con Rehabitec, la empresa que nos ayuda a ir descubriendo nuestro patrimonio, a ponerlo en valor, a hablar de él y a divulgarlo. Y hoy, bueno, como veis, estamos ahora mismo en el Cerro de San Cristóbal, pero no vamos a hablar del Cerro de San Cristóbal, que es todo un entorno en el que ha habido también una gran rehabilitación y puesta en valor, tanto en el cerro, como en los jardines mediterráneos de La Hoya, como la Alcazaba que se ve allí de fondo. Bueno, estamos en un sitio privilegiado de la ciudad, donde se ve prácticamente todo el tejido urbano, pero vamos a hablar de la rehabilitación de la cara sur de la muralla del Jairán. Los que seguís el programa Descubriendo Almería, pues sabéis que nosotros ya hemos estado en la muralla sur y de hecho hemos estado arriba y hemos hablado acerca de la rehabilitación de la cara norte. Bueno, pues ahora, y lo vais a ver enseguida, se está trabajando en la rehabilitación de la cara sur, pero además se está trabajando en un pequeño yacimiento arqueológico que se ha encontrado en ese trabajo de rehabilitación. Enseguida vamos a ver qué es lo que se está haciendo en ambos sitios. Venga, acompáñame. Bueno, pues efectivamente estamos en esto que creo que le llaman el portillo, ¿no? En mitad de la muralla de Jairán, cuya cara sur está experimentando en este momento ese proceso de transformación, de rehabilitación, de puesta en valor. Y aquí nos lo va a explicar un poco Antonio Crespo, de Cortés Arqueología, que es una empresa que está trabajando junto con Rehabitec en este proyecto. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Muy buenas. Hemos venido aquí a molestar un poco en la obra, tú ya me perdonarás. Hablaba al principio en la introducción de dos trabajos que se están haciendo. Me gustaría que me hablaras primero de lo que es la rehabilitación de esta cara sur de la muralla del Jairán. Nosotros no somos ningunos expertos, pero es verdad que tampoco del todo torpes no somos y ya vinimos a estudiar, a ver, a divulgar la rehabilitación de la cara norte. Entiendo que será un trabajo parecido al que se está haciendo, ¿no? Sí, el trabajo en sí es el mismo, se va a realizar por medio de la Junta de Andalucía. Sacaron la licitación para realizar los trabajos de rehabilitación, porque ya que se había hecho la cara norte, la cara sur también necesitaba un tratamiento. Sí es cierto que todo el tramo que tenemos aquí de muralla es una rehabilitación ya de por sí, en época de Prieto Moreno, a mediados del siglo pasado. Entonces, la muralla, este tramo había perdido buena parte de la entidad de la muralla en sí, de los tapiales, y se hizo una reconstrucción. Aún así, se va a hacer la limpieza de todo, eliminación de elementos metálicos y tapado de zanjas, rajas que se hayan ido produciendo a lo largo del tiempo, y ese sería el proceso que tenemos en este momento. En diversos capítulos de este Descubriendo Almería hemos charlado con diferentes profesionales, muchas veces con la restauradora de Rehabitec, con Sonia López Martín, y bueno, más o menos nos hemos enterado de que este tipo de trabajos busca corregir dos cosas fundamentalmente, dos deterioros. Uno, el deterioro producido por el paso del tiempo, y otro, el deterioro por aquellas manos humanas que a lo mejor no han estado muy diestras a la hora de intervenir en estos monumentos, ¿no? Sí, es cierto. A lo largo de la historia, las rehabilitaciones que se han ido haciendo, las restauraciones, los criterios que se han usado han ido cambiando, y lo que antiguamente, pues, utilizar un hormigón como los que tenemos en este lado, pues, como que podemos hacer en la casa, ¿no? Efectivamente, el mismo que puedes tener en tu casa, pues se utilizaron y era un recurso que se hacía en su día. Hoy en día, pues no, lógicamente a nadie se le ocurriría meter esto. Pero como funcionalmente, cuando se hizo la rehabilitación y se hizo el estudio, tanto de la cara norte como de la cara sur, vieron que el estado en el que estaba era bueno, y el eliminarlo quizás fuese peor para la estructura conservada de la muralla original, la muralla de Taifa, ¿vale? Debemos de entender que lo que estamos actuando es sobre la muralla Taifa. Entonces, el eliminarlo hubiera sido mucho peor, contraproducente, porque ya no sabemos en qué estado de conservación estarían los restos originales. Entonces, exactamente, serían los que, esta parte de aquí, o esta parte, ahora mismo está en el portillo, que es la zona de acceso, en la cual todo lo que vemos aquí de ladrillo de piedra, estos sillares, pertenecería a la parte de Taifa, y a partir de ese corte hacia allá serían las reconstrucciones que se hacen posteriormente. Entonces, la nuestra, como podéis ver, son hormigones
que recubren prácticamente la totalidad de la muralla en esta cara. Los criterios que se han tomado, ya que se veía que, bueno, estructuralmente, como comentaba, están bien, pues vamos a tapar lo justo y necesario, vamos a cerrar y a sellar esas grietas que pueden hacer que el agua se meta dentro y que pueda causar a la larga mayor deterioro. Siempre respetando la parte de la muralla original, de los tapiales taifa, eso sí, que se conserven y se toquen lo justo y necesario, pero todo lo demás, para evitar un proceso de deterioro, pues es lo que se está actuando sobre ella. Oye, una curiosidad de profano, Antonio, las piedras originales que estamos viendo aquí, las que son desde el principio, ¿qué edad tienen? Colocada aquí, se supone que la muralla se construye en el 1014, es una de las fechas que se están barajando. Obviamente, ya. Sí, ya tienen, este tramo de muralla tiene 10 siglos, desde que se construyó. Van en función con la ampliación de la Alcazaba y toda esta muralla que estaba comentando. Bueno, qué importante es que haya gente en diferentes ámbitos con la sensibilidad suficiente para comprender y actuar para conservar y poner en valor todo esto, porque la verdad que, bueno, yo me imagino que tú como profesional de esto, como arqueólogo, pues te daría mucha pena, como me da a mí también como historiador y como ciudadano, pues de ver el estado al que han llegado algunas zonas monumentales, como por ejemplo era esta misma, ¿no? Sí, de hecho me parece que estaba en la lista roja de patrimonio, que son aquellos monumentos que están completamente abandonados y en riesgo de derrumbe y de desaparición. La gestión que ha estado haciendo desde el Alcazaba y la Junta de Andalucía ha sido primero recuperar y poner en valor todo el conjunto. Obviamente tiene una muralla, tiene una entidad bastante importante y para la ciudad de Almería es un elemento patrimonial también que deberían de conservarse, lógicamente. Bueno, y como suele pasar a veces en estos casos, entiendo yo, pues te pones a trabajar y a excavar y a escarbar y a tocar cosas muy antiguas y de repente aparecen otras que no teníamos catalogadas o que no teníamos controladas, ¿no? Aquí ha habido sorpresa también, ¿no? Efectivamente. Pues si te parece, Antonio, vamos al sitio de la sorpresa. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues efectivamente, decíamos que, a ver si me voy a caer, tambaleándome, porque estoy sobre piedras. En mitad de este trabajo, pues escarbando y explorando, pues a los amigos de Rehabitec y de Cortés Arqueología, pues les ha parecido esto, que es sobre lo que estamos, que es un yacimiento. Pero vayamos por partes. Este es el muro, Antonio, sobre el que se está trabajando. ¿Qué es lo que se hace aquí exactamente? El proceso de rehabilitación consistía en una limpieza superficial para quitar toda la capa de suciedad que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, lijado, corte de hierro y zarralla que salía, alambre y demás, eliminación de todos esos elementos, tapado de grietas para evitar que el agua se meta y luego consistirá también en el tratamiento final, se le aplicará una veladura de agua, bueno, eso ya son cuestiones de restauración, de forma que recubra toda la pared para darle el color y la sensación de lo que sería en su día, con materiales que no son contaminantes, que no van a dañar la piedra original. Aquí, por ejemplo, podéis ver varias catas, ¿sí?, varias pruebas de colores, porque no lo decidimos nosotros, sino la dirección de obra, la dirección facultativa, son las que luego eligen y deciden pues, el tratamiento final. Nosotros, bueno, sí. Digo, esto no es un huevo que se echa a freír, aquí estáis varias empresas trabajando, especialistas, en un trabajo como este participan diferentes perfiles profesionales, incluso diferentes empresas, porque al final estamos hablando de un trabajo de envergadura. Sí. Sí, aquí ahora mismo estamos, tanto Rehabitec como Cortés Arqueología. Ellos se encargan de todo lo que sería la limpieza y tratamiento y rehabilitación de la muralla y por otro lado, como viene establecido por ley, nosotros los arqueólogos tenemos que hacer el control del tratamiento de su trabajo para evitar, porque en el caso de que se conservan tapiales originales, pues que no se vayan a destruir porque tengan que picar o bueno, cualquier cosa. Entonces, para evitar todo eso tenemos que estar nosotros haciendo la supervisión de su trabajo.
Bueno, y como digo, en mitad de este trabajo apareció esto sobre lo que estamos, que hay que decir que esto está en pleno proceso de explotación, es decir, que ahora mismo esto que podríamos llamar yacimiento que ha aparecido aquí, arqueológico, pues tampoco se pueden dar grandes datos porque estáis en ello, estáis en el trabajo, pero sí que es verdad que aquí había algo y estáis trabajando para descubrir qué es esto, ¿no? Sí, de momento lo que sabemos es que una estructura es anterior a la construcción de la muralla, porque tenemos muros, aquí tenemos por ejemplo un muro que se proyecta en aquella dirección y tenemos algunos otros que entran debajo de la muralla. Por lo tanto, por superposición y por lógica, sabemos que lo que hay aquí es anterior. En el momento pues estamos excavando, ya vamos desde el mes pasado, bueno, desde julio, y bueno, el proceso de excavación va avanzando, estamos empezando a eliminar todos los niveles de tierra, porque claro, después cuando se abandona el uso de la muralla, que han pasado, son 1000 años, ha habido una deposición de tierra enorme. En la fotografía del siglo pasado, antes de que empezaran a tocar esto, pues se veía que todo esto, esta plataforma además estaba rellena de tierra, se retiró y a partir de ahí pues ha habido estructuras, por ejemplo, si os fijáis ahí tenéis los bolaños, esas piedras enormes, redondas, que esos son proyectiles. ¿Eso se llama bolaños? Sí, esos son proyectiles de catapulta, de algún tipo de arma de asedio. Y ahí se quedó. Que ahí se quedaron. Cuando hicieron la reforma de esta muralla, pues para contención de tierra, colocaron esas piedras ahí. Eso tiene un valor arqueológico importante, Sí, está descontextualizado, lógicamente, pero bueno, el hecho de que estén aquí, sabemos que en esta zona, pero como zona de una muralla que sufrió ataques a lo largo del tiempo, pues encontramos este tipo de materiales, igual que podríamos encontrar, no sé, flechas y cosas, puntos de flecha y cosas de esas. Pues bueno, en este caso tenemos los bolaños. Qué bien, qué bien. Bueno, y yo, para terminar, Antonio, yo insisto siempre en ponerme yo en contexto, es decir, como profano absoluto en la materia, a mí lo que me parece es que aquí, pues como en casi todos los sitios donde visitamos de la mano de Rehabitec, con este Descubriendo Almería, lo que hay es un mundo de posibilidades futuras enorme. Es decir, aquí puede haber lo que ahora modernamente se conoce como un parque temático, pero de la historia y de la arqueología. Aquí hay posibilidades para trabajar y para poner cosas en valor de nuestra historia magníficas, ¿no? Sí, en función de los resultados que tengamos en la investigación, porque claro, todo esto conlleva un proceso primero de investigación de lo que tenemos y luego de la puesta en valor. Eso ya dependerá de realmente los restos que conservemos y de su origen y su importancia. No todo tiene por qué ser conservado, lógicamente, aunque nuestro trabajo como arqueología es documentar y poner en valor y sobre todo difundir los resultados. Entonces, en función de lo que pueda aparecer aquí, ya será la Junta de Andalucía, que es la que tiene la potestad de decidir esas cosas, pues puede proponer por la conservación de los restos, bien taparlo de momento, porque tendremos que taparlo en la primera fase, lo que sea, porque tienen que trabajar aquí, y posteriormente, pues ya digo, en función de los resultados, la importancia que pueda tener, pues sí sería interesante mantener aquí, musealizar o alguna cosa, si merece como han la hecho pena. en otros sitios, ¿sí? Efectivamente, si ya que tenemos el patrimonio y lo hemos excavado, porque una vez que lo excavamos, lo deterioramos, eso sí es cierto. Entonces, una vez que tengamos algo, si realmente merece la pena, porque los restos son importantes y nos van a hablar de la historia de Almería, lo suyo sería en fase futura, cuando se pueda, y sobre todo cuando la economía lo permita, porque ese es el problema de siempre, pues intentar musealizar. Antonio, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu tiempo, que te hemos restado a este trabajo con la sana intención de poner en valor nuestro patrimonio, que es el origen y el objetivo de este programa que se llama Descubriendo Almería, que cada semana hemos estado llevando hasta nuestra audiencia de la mano de Rehabitec.